Buenos días, hoy vamos a hacer práctica para examen porque ya cubrimos todos los amplificadores que había que ver y en el TEC Digital hay dos presentaciones, está la número 9 y la número 10. La 9 es de bipolares, la 10 es de MOSFETs y las dos las vamos a hacer esta semana. Entonces esta semana es pura práctica para hacer ejercicios. Son ejercicios del libro de Razavi que se llama Fundamentals of Microelectronics, ¿verdad? Bueno, aquí no se ve. Razavi Fundamentals. Y entonces vamos a empezar con esta presentación número 9. Hay unos que ya están resueltos, pero los vamos a ver paso a paso, y hay unos de diseño que están sin resolver, entonces esos los vamos a hacer. El primero dice, bueno, viene un circuito, y al circuito, normalmente al circuito no le ponen nada, excepto las instrucciones de qué es lo que hay que calcular, pero la idea es que es un amplificador de una de las configuraciones conocidas y uno tiene que reconocerlo. Sabemos que es emisor común porque la página dice, pero ¿por qué también sabemos? ¿Verdad? Lo que tenemos que revisar es en dónde está la entrada y en dónde está la salida. Y entonces, como la entrada está en la base y la salida está en el colector, el circuito es emisor común, que el emisor es la referencia. De la configuración vemos varias cosas. Primero, que la fuente es no ideal porque tiene una resistencia en serie. Dijimos que esta resistencia no es parte del amplificador porque el amplificador empieza desde el condensador para adentro. Después está polarizado por divisor de tensión, tiene una resistencia de colector fija y tiene una resistencia de emisor que está partida en dos. Entonces el condensador C2 tiene la función de que en corriente directa está abierto y el circuito tiene degeneración de emisor de 2.5 kiloohms. Y en corriente alterna el condensador va a estar en cortocircuito prácticamente. Lo que decimos es que tiene que tener una impedancia menor que el 10% de las resistencias que va a calcular. Así es como lo diseñamos, ¿verdad? Entonces va a tener que tender a cero o ser un cortocircuito, y en corriente alterna la única resistencia que tenemos es la de 500, ¿verdad? Entonces ese circuito, acabamos de decir, tiene la configuración de emisor común por donde está la entrada y la salida, polarización por divisor de voltaje, resistencia de colector fija y una degeneración de emisor que está partida a la mitad. Entonces dice, calcule la ganancia asumiendo que IS es 8 por 10 a la menos 16 amperios, beta es igual a 100 y VA es igual a infinito. Asuma que los condensadores son muy grandes, es decir, que son cortos perfectos o abiertos perfectos. Lo otro que no dice es que calculemos la impedancia de entrada y la impedancia de salida, pero siempre a un amplificador le podemos calcular las tres cosas, y este problema es un problema que se llama un problema de análisis porque ya tenemos todos los componentes. Más adelante en la presentación vienen problemas de diseño donde no hay ningún componente y más bien hay que calcularlos o dimensionarlos. Entonces los pasos para cualquier circuito amplificador son: primero, calcular el punto de operación en CD, por eso hay que saber, o bueno, repasar toda la parte de activos para calcular el punto de operación en CD. Después calculamos los parámetros de pequeña señal y luego con el modelo Pi resolvemos en corriente alterna todas las ecuaciones de este curso con todos los detallitos. Entonces, les decía, algunos de estos problemas están resueltos, otros los vamos a resolver aquí, ¿verdad? Pero si tenemos este circuito, lo primero que hay que hacer es redibujarlo en CD, ¿verdad? Para redibujarlo en CD, ¿qué tenemos que hacer? Lo principal es conectar la fuente VSC, entonces aquí a la derecha está conectado VSC. Y lo otro es que los condensadores tienen que estar en abierto, entonces vamos a desconectar por completo la capacitancia C1, la fuente con RF, y vamos a desconectar, bueno, en este circuito no tengo carga, el que está dibujado aquí tiene una carga conectada. Entonces también vamos a desconectar eso y vamos a desconectar el condensador CB. Todos los condensadores están desconectados. Nos queda solo la polarización con 2500 ohmios en el emisor, ¿verdad? Y había dos formas de resolver polarización por divisor de tensión. Entonces una es si la corriente de base es despreciable. Si la corriente de base es despreciable, el voltaje de base es directo, ¿verdad? Voltaje de base es VSC por R2 entre R1 más R2. Si no, lo resolvemos por Thevenin, agrupamos esto en un Thevenin
y calculamos la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin, ¿verdad? Entonces, el cálculo sería que 11 y 14 kilo ohms con una fuente de 2.5 me dan un voltaje de Thevenin, que es el divisor de voltaje. Lo que hacemos es que desconectamos esta parte y la probamos solita. Y me quedan 1.1 voltios. Y la resistencia de Thevenin es el paralelo, que son 6.16K. ¿verdad? Y en este libro nos están pidiendo, o el libro usa mucho el modelo exponencial. Entonces la solución está con el modelo exponencial, pero les decía que en el examen podemos usar el de punto 7. Si usamos el de punto 7, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer? Ya tenemos voltaje Thevenin, resistencia Thevenin, hay que redibujar otra vez el circuito con toda esta parte y poner que aquí hay punto 7 y hacer una mallita por la base. Entonces aquí está el dibujo con la fuente de Thevenin equivalente, la resistencia de Thevenin, la resistencia de colector y la resistencia de emisor. Según lo que vimos en CD, lo que hay que hacer es una malla. Entonces la ecuación del circuito es la LVK por la base, que dice que el voltaje Thevenin, que es la fuente de alimentación, es igual a corriente de base por R Thevenin más voltaje base emisor más corriente de colector de emisor por resistencia de emisor. Esa es la mallita. Y de la malla yo puedo despejar o sustituir algebraicamente todo para que esté en función de la corriente de colector. Porque la idea es que aquí está mezclada la de emisor, la de base. Queremos una sola ecuación en términos de la corriente de colector. Entonces, lo primero que hacemos es pasar esta constante a la izquierda, que da V Thevenin menos tensión base emisor, y a la derecha corriente de base, y vamos a poner la corriente de emisor como un múltiplo de la corriente de base. La de emisor es beta más 1 por IB. ¿No? Después podemos factorizar la corriente de base, aquí está factorizada. Entonces queda resistencia de Thevenin beta más 1 RR. Y después tenemos la corriente de base solita y ponemos esto como fracción. Al final multiplicamos beta de los dos lados, me queda beta y B, que es IC, y esta es la ecuación 1, que es la ecuación del circuito. Entonces para polarización ocupamos IC en función de la tensión de base emisor. Es como decir Y en función de X. Y la segunda ecuación la escogemos, podemos usar, hasta aquí todos tenemos que hacer esto. La segunda parte, que es opcional, es la ecuación de Shockley, porque dijimos que, bueno, en el libro la usan, pero en el examen pueden usar punto 7. Entonces, si usamos punto 7, es nada más sustituirlo aquí, ¿verdad? Si usamos Shockley, lo recomendable es despejar el Shockley en logaritmo. Entonces, tomamos la ecuación de Shockley. Esto se recomienda porque la exponencial es bastante enredadilla de resolver en la calculadora. Digamos, a la calculadora le cuesta resolver más las exponenciales que los logaritmos. Entonces la vamos a poner como su ecuación inversa. Pasamos IS a dividir, el menos 1 lo podemos quitar, sacamos logaritmo a los dos lados, logaritmo de la exponencial. Lo que hacemos es que el exponente pasa al frente por propiedades de potencias y logaritmos. Esto que está aquí arriba pasa al frente. El logaritmo natural de E es 1, porque es el logaritmo de la misma base que el argumento, y a la izquierda queda este logaritmo natural y pasamos VT a multiplicar. Entonces, con estas dos ecuaciones sustituimos esta de aquí abajo en esta de aquí arriba, resolvemos, y esta es la solución, ¿verdad? Lo que podemos hacer para practicar, si andan la cálculo, es tratar de poner toda la ecuación, porque la idea es hacerlo, bueno, ya lo hemos hecho muchas veces, pero que en el examen no se queden pegados, porque es una lástima que no tenga toda la álgebra bien y que después la cálculo no le sirva. Entonces traten muy bien de hacer este cálculo lo más rápido que puedan, porque todo esto ya lo hemos visto muchas veces. Ok, entonces hasta aquí tenemos la parte de CD. Con los valores de CD uno puede calcular todos los parámetros de pequeña señal. Entonces yo sé que está como muy pequeñito, pero sí se ve. Los parámetros de pequeña señal son GM, RP y RO, y siempre tienen fórmulas fijas que dependen de los valores en CD. Entonces con solo la corriente yo ya puedo sacar todos estos parámetros, no tengo que hacer nada más.
El segundo paso para resolver un amplificador sería calcular GM, RP y RO. Estas son solo ecuaciones conocidas, entonces GM es IC entre VT, IC era la corriente que nos dio, VT son 26 milis, esto da 6.28 milisiemens. RP es beta entre GM, son 100 entre 6.28, son 15.9 kiloohms. Y RO es V entre IC. Entonces, para este problema, el enunciado decía que el transistor es ideal. De hecho, en la ecuación de Shockley que usamos el Shockley ideal. Entonces, en CD casi siempre los problemas van a ser ideales. Y para este, VA es infinito, entonces RO es infinito. Ya tenemos los tres parámetros. Y el último punto sería calcular ganancia e impedancias, que esa es la parte más enredadilla porque las fórmulas son enormes. Tenemos que aplicar todo lo que vimos durante las clases. Que entonces, reflexión de impedancias, de generación de emisor, de divisores de voltaje, ganancias por divisores de voltaje, ¿verdad? Ver de qué manera reacomodamos las expresiones. El circuito no tiene una sola respuesta, porque depende de cómo se hagan el análisis, podemos tener pasos ligeramente diferentes. Entonces vamos a ver esta y ahorita les enseño como una variación. Entonces, la parte de corriente alterna la hacemos de la siguiente manera. Primero vamos a poner en corto la fuente USC. Entonces aquí arriba USC está aterrizado. Después vamos a cortocircuitar los condensadores. Entonces C1 lo ponemos en corto, C2 en corto y CB en corto. Y si CB está en corto, se lleva en paralelo la resistencia RE2 que estaba aquí abajo, que era la resistencia de 2000. Ya teníamos 2000 ohmios aquí abajo, entonces todo eso se desconecta. La otra cosa que hice es que le puse una resistencia de carga, como para que la carga se vea en el problema, porque el circuito original no la tenía. Entonces aquí lleva una resistencia de carga. Pero bueno, esta no estaba originalmente, entonces no hace falta agregarla. Y con esto tenemos un circuito que tiene la fuente de la entrada encendida porque es la corriente alterna. Estamos haciendo superposición. Podríamos hacer superposición porque el modelo que tenemos es lineal. Es lineal en una región específica. Y entonces, cerquita al punto de operación, sabemos que el circuito se comporta como una fuente de corriente con pendiente GM. Y con eso, entonces, vamos a calcular la ganancia. Ahora, tenemos una fórmula para la ganancia desde el colector hasta la base en el formulario, ¿verdad? Y esa la podemos usar. Aquí no hace falta usar el modelo Pi, ¿verdad? El modelo Pi lo usábamos en clases para demostrar las ecuaciones, pero ya para este circuito no hace falta. Y entonces, entre el colector y la base, la ecuación que tenemos, vamos a buscarla por aquí. Esta es una configuración de emisor común que tiene generación de emisor. Entonces tenemos menos RC entre 1 sobre GM más RE. Sería esta de por aquí. Esa es la ganancia del colector a la base. Pero en la base yo también tengo otras cosas conectadas porque la fuente está aquí a la izquierda. Entonces esta fuente tiene que llegar hasta la base. Y para eso tenemos un divisor de voltaje. ¿Verdad? Entonces, yo tengo que ir, una idea sería numerar los nodos, también ponerle nodo 0, nodo 1, nodo 2 y calcular la ganancia desde 2 hasta 1, multiplicarla por la ganancia de 1 hasta 0, que eso es lo que viene aquí. Dice que la ganancia de voltaje es voltaje de salida entre voltaje de entrada, que sería voltaje de salida entre la ganancia, voltaje de salida entre el voltaje de la base, es esto, y luego voltaje de base entre voltaje de entrada, que es un divisor de tensión. La del núcleo es conocida, la del núcleo la podemos copiar de una vez. Entonces es esta misma fórmula, pero como el circuito tiene carga, RC y RL están en paralelo. Vamos a poner RC en paralelo con RL. Abajo queda 1 entre GM, aquí se le cortó un poquito la G, más RE1, que es la resistencia de 500. Y eso se multiplica por el divisor de voltaje que está en la entrada. A la derecha está el circuito. Entonces, en corriente alterna, ya una vez que desconectamos las fuentes de CD, todas estas resistencias las podemos dibujar a tierra. Entonces, RF queda con Vin.
R1 y R2 quedan en paralelo, entonces están aquí en la entrada en paralelo. Luego está el transistor, está RE1 y la salida está a tierra con la resistencia RC-RL. Lo que vemos aquí es que hay varios puntos donde podemos marcar la impedancia de entrada. La impedancia que necesitamos es la impedancia total de este nodo, que sería esta que dice Rin, que es R1 paralelo a R2 paralelo con la resistencia de entrada desde la base. Y la resistencia de entrada desde la base, ¿cómo la calculo? Era otra fórmula, ¿verdad? Es la reflexión de esta impedancia para arriba, que sería Rp más beta más 1 por R1, ¿verdad? Entonces, sabiendo que estas tres cosas están en paralelo, vamos a hacer el divisor de voltaje. El divisor es R1, R2 y Rin base 1, que es toda la resistencia entre RF, que es la resistencia en serie, más R1, R2, Rin base 1. Esta fórmula sí se ve, ¿verdad? Es un divisor de voltaje. Y la tensión no se pone porque la expresamos como fracción, ¿verdad? Lo que decimos es que el voltaje de base es VIN por todo esto. El voltaje de base es VIN por este paralelo de cosas entre RF más este paralelo, y entonces el VIN lo pasamos a dividir y por eso queda aquí como fracción. Esta es la ecuación completa de la ganancia, pero vamos a ponerle Rp más beta más 1 R a la fórmula y ya esta es la ecuación algebraica. Es enorme y es muy probable que uno se equivoque, ¿verdad?, en alguno de los parámetros de toda esta ecuación, ¿verdad? Pero la idea es hacerlo con mucho cuidado y con este procedimiento donde estamos haciendo reflexiones de impedancias, estamos haciendo ganancias en secciones y estamos usando el formulario para no equivocarnos, porque sí son ecuaciones muy delicadas, ¿verdad? Con solo que haya un parámetro ahí incorrecto, ya la fórmula da otra cosa. Y a esto hay que ponerle todos los números. Entonces, tal vez, siento que no es difícil, ¿verdad? No está difícil. Pero tiene mucha paciencia y lo que uno gasta más tiempo es metiendo los números. Porque ya cuando pongamos los números en la calculadora, primero hay que sacar cuánto es el RIN. Entonces uno puede sacarlo por aparte, el RIN base 1. Después sacar el paralelo de tres cosas, que es el inverso de la suma de los inversos. Después ir poniendo aquí los factores. Y al final calcular. Esto debería dar menos 6.44. Pero bueno, ustedes me creen. ¿Verdad? La idea es hacer todo el problema con paciencia. Y las impedancias sería la impedancia desde el condensador hacia adentro y desde el condensador 2 hasta adentro, ¿verdad? Porque la carga y la fuente no forman parte del circuito. Entonces medimos desde los condensadores. Impedancia de entrada sería R1, R2 y el paralelo con el Rin base, que sería todo esto que está aquí en el numerador también. Que si lo hicimos por pasitos ya tendríamos que tenerlo ahí calculado. Eso da 5.64 kiloohms. Y la resistencia de salida, dijimos que este circuito no tiene efecto Early. Y como no tiene efecto Early es ideal y por lo tanto las resistencias del colector para abajo es infinita. Entonces es solo RC y la resistencia de colector era como 1 kiloohmio, 10 kilómetros. Y ya tenemos todas las ganancias e impedancias. Si por alguna razón nos pidieran la impedancia de aquí para abajo con efecto Early, había que tomar estas resistencias y reflejarlas para arriba, y la fórmula también era enorme, ¿verdad? Pero esa fórmula la tenemos estudiada y sabemos cuánto da. Está en el formulario, es nada más copiarla, que es esta fórmula de arriba, ¿verdad? Y si hay que estudiar el curso también para saber de dónde vienen estas fórmulas y poder demostrarlas algebraicamente. Yo sé que el procedimiento era un poco largo, pero lo que teníamos era un circuito pequeñito, hacemos el modelo pi y le calculamos la impedancia. Entonces, este es el primero. Sí. Ahí, ¿qué valor le puso usted a RL? A RL, esa es una buena pregunta, no sé. Es muy importante,
porque RL va a quedar como parte de las ecuaciones y cuando hablamos numéricamente de eso depende a V. Usualmente lo que sabemos es que RL echa a perder la ganancia porque queda en paralelo con RC. Entonces RC queda en paralelo con RL. Si queremos que la ganancia se mantenga bien alta, RC era 10 kiloohmios. Entonces yo tengo que ponerle un factor que cuando lo haga en paralelo no baje esto por más de cierto porcentaje. Una recomendación es poner cargas 10 veces más grandes que la resistencia de colector del circuito, porque emisor común sí no puede aceptar cargas muy pequeñitas. Yo le pongo aquí 8 ohmios y la ganancia me da 0 o 0.0 algo, ¿verdad? Con resistencias muy pequeñas no sirve. Entonces una recomendación es que RL sea por lo menos 10 veces más grande que la impedancia de salida del circuito. Entonces usemos 10 veces. No sé si va a dar, pero la recomendación sería mejor usar RL de 10 veces. Entonces serían 100 kiloohmios. Y hay que revisar si los números dan. Pero podríamos decir que esto tiene que ser 100K. Bueno, los de análisis son siempre con el mismo procedimiento. Entonces, después hay otro problema que es de base común. Y después hay uno de colector común. Vamos a leerlos con paciencia. Este es el 5.58. Considere la etapa de base común que se muestra en la figura con beta 100 y S 8 por 10 a la menos 16, VA infinito y el condensador muy grande. Primero calcule el punto de operación y después calcule la ganancia de voltaje y las impedancias de entrada-salida, que es lo típico. Sabemos que es base común porque la entrada está en el emisor, la salida en el colector. La base está conectada a tierra en corriente alterna. Si este condensador no estuviera, la base está conectada a tierra pero a través de una resistencia, porque estas dos quedan en paralelo en CA. Y entonces la resistencia de base se refleja y me disminuye la ganancia también. Y se acuerdan que pasaba a dividir en la ecuación de la ganancia dividida entre beta más 1. Bueno, y no les dije la variación del problema pasado. Porque la variación del problema pasado es considerar que todas estas resistencias se agrupan en la base y que uno puede, en lugar de hacer un producto de dos cosas, hacer un equivalente de toda la resistencia que tiene en la base y poner en la fórmula de ganancia un término en el denominador que tenga toda la resistencia de base entre beta más 1. ¿Verdad? La idea sería reducir la configuración a una configuración de 3 resistencias. Entonces, si yo tengo la configuración de 3 resistencias, la ganancia de esa configuración era RC entre 1 sobre GM más RE más la resistencia de base entre beta más 1. ¿Se acuerdan que esa resistencia de base entre beta más 1 era el término que agregaba la resistencia base, ¿sí? Que es la reflexión? Entonces la otra forma, en lugar de hacer un producto de ganancias, es hacer el Thevenin y considerar aquí todo esto como un Thevenin para ver cuánta resistencia de base quedó en serie. Que esa sería la segunda forma. Ese es justo el problema, ¿verdad? Si la capacitancia de base no está, la resistencia de base queda activa. Y toda la resistencia de base hay que pasarla por reflexión hacia el emisor. Pero el condensador sí está presente, entonces la base queda a tierra. Entonces, de procedimiento para el voltaje de base lo podemos calcular de manera aproximada. Y lo mejor que podemos hacer es hacer un Thevenin, pero aquí está calculado de manera aproximada. Sería VSC por R2 entre R1 más R2, que esta fórmula me da 1.20. Si no usamos Thevenin, lo que sí hay que hacer en algún punto es comprobar que la corriente de base sea pequeña. Entonces ahora hacemos eso. Pequeña en comparación de la corriente de las resistencias, porque el problema es que la corriente por esta rama tiene que ser muy alta a la par de la de base para que esto sirva. Entonces, voltaje de base ya lo tenemos. Voltaje de emisor está calculado con el modelo de 0.7. Bueno, en realidad todavía no. El modelo no se escoge hasta después.
Entonces voltaje de emisor es voltaje base menos voltaje base emisor, que sería el voltaje de este nodo. Yo tengo el voltaje base y le resto voltaje base emisor. La corriente de emisor es voltaje de emisor entre resistencia de emisor. Le sustituimos la fórmula anterior para ir como armando una ecuación de Y contra X. Y después la corriente de emisor la expresamos en términos de la de colector. Eso sería beta más 1 entre beta por IC. Esta sustitución sí la ven. Los pasos son que la corriente de emisor es beta más 1 por IB. Y que la corriente de emisor sería beta más 1 y la corriente de base es IC entre beta. Entonces todo esto que está aquí es la corriente de emisor, sustituyéndole estas cosas. De aquí despejamos, bueno, ya tenemos la ecuación 1 que es Y contra X y la ecuación 2 es la de Shockley. Despejamos la tensión base emisor de la de Shockley y la sustituimos en la 1. Tenemos una sola ecuación, le ponemos los números y obtenemos la corriente. Entonces el álgebra es enredadilla, pero el procedimiento siempre es el mismo. Una ecuación de malla del circuito y una ecuación para el modelo. Y con eso ya resolvimos. Lo que tenemos que comprobar es, que no está aquí en la página, que como usamos la aproximación de que la corriente de base es relativamente despreciable para poder hacer el divisor de voltaje, eso hay que comprobarlo, ¿verdad? Lo mejor es usar Thevenin siempre. Entonces vamos a comprobar. La corriente de base sería IC entre beta y beta de 100. Entonces la corriente de base son 116.77 micros, ¿verdad? Y la corriente de las resistencias sería 2.5 voltios dividido entre 25 kiloohmios, que es la serie de resistencias, ¿verdad? 2.5 entre 25K da 100 microamperios. Entonces, la conclusión es que el Thevenin sí hacía falta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la corriente de las resistencias es muy parecida que la corriente de base. De hecho, estamos teniendo más corriente de base que la corriente de las resistencias y estamos dejando sin corriente a la resistencia de abajo. Entonces uno arma este circuito y no funciona de la manera en la que lo estamos calculando. Aquí lo que habría que hacer es corregir esta solución para usar el equivalente de Thevenin para ver qué tan diferente da. Entonces, corregir. O usando Thevenin. Pero bueno, no lo vamos a hacer porque es un poco largo. Ahí vamos a suponer que esa es la corriente de colector. La segunda parte del problema sería calcular los parámetros de pequeña señal. Entonces, si dice es esto, podemos sacar GM, RP y RO, que son fórmulas. Entonces, esto da de una vez, ¿verdad? GM es IC entre BT, RP es beta entre GM, RO es V entre IC. Ya tenemos los parámetros de pequeña señal. Y después sacamos la ganancia, que como el colector está, perdón, la base está a tierra, la fórmula de la ganancia desde 2 hasta 1 es GMRC positivo. Esta estaba fácil. Entonces queda 44.9 milisiemens por un kilo ohm, 44.9 de ganancia. Impedancia de entrada es la impedancia de esta terminal. Y viendo el transistor como una resistencia, desde el emisor tenemos 1 sobre GM, porque la base está a tierra. Entonces tendríamos 1 entre GM paralelo RE, el paralelo de eso da 21.1 ohmios, y la resistencia del colector es 1K. Y la variación sería desconectarle este condensador a ver cómo varían las ecuaciones. Pero si uno le quita este condensador, en primer lugar, la ganancia lleva un término
¿verdad? Sin el condensador la ganancia sería resistencia de colector entre 1 sobre Gm más R1 paralelo a R2 beta más 1. La idea general es poner en la fórmula de la ganancia la reflexión de las resistencias de la base. Que todo eso es teoría, ¿verdad? Porque si el condensador no está presente, hay que tomarlas en cuenta, sí o sí. Y en la impedancia de entrada también va a aparecer. La impedancia de entrada es lo que quedó en el denominador, es 1 sobre Gm más R1 paralelo a R2 entre beta más 1, es toda la resistencia hacia arriba del emisor. Y toda esa ecuación hay que ponerla en paralelo con 400. Entonces la impedancia de entrada sin CB sería 400 paralelo con todo el denominador. Ok. El tercero, estos ya están resueltos. Ahorita hacemos unos que no están para verlos también. El tercero es un seguidor. Y los seguidores tienen este otro esquemático, ¿verdad? La entrada está en la base, la salida está en el emisor, entonces es colector común. En el seguidor dice determina la ganancia de voltaje, considerando estos parámetros y asumiendo que los condensadores son muy largos, muy grandes. Y aquí hay un enredo de parámetros. Dice, asuma que VA es 5 voltios, pero para los cálculos de polarización asuma que es infinito. Entonces, la idea general, y bueno, lo que vamos a hacer es que en CD hacemos los cálculos ideales, porque en CD meter efecto Early era poner una ecuación de Shockley más larga y eso es medio enredado. Entonces en CD vamos a hacer cálculos ideales, en CA sí los vamos a poner con la resistencia RO. CD ideal, CA con efecto Early. Entonces para este que solo tiene una resistencia, aquí no hay ningún riesgo de no usar turning, ¿verdad? Aquí vamos a hacer la malla completa. Y de la malla VSC es corriente base por resistencia base más tensión base emisor más corriente de emisor resistencia de emisor. Porque el condensador 2 está abierto, entonces la carga no cuenta y lo que esté a la izquierda de ese 1 no cuenta. Sustituimos corriente de base por IC entre beta, corriente de emisor por beta más 1 entre beta por IC. Ya tenemos ecuación en términos de IC, factorizamos IC y despejamos. La ecuación 1 es IC en función de tensión base emisor. La ecuación 2 es el modelo, se puede usar 0.7 o se puede usar la de Shockley y es un solo paso, entonces da igual. Sustituimos la de Shockley en la 1, la de Shockley está despejada en términos del voltaje, ponemos los números y sacamos la corriente. En pequeña señal es sacar los tres parámetros que ya dijimos que VA para corriente alterna sí es 5 voltios y entonces tenemos los tres parámetros y la ganancia de voltaje de esta configuración es conocida porque no tenemos nada a la izquierda y nada a la derecha. Bueno, sí está la carga, ¿verdad? Pero la fuente de la entrada podría tener una resistencia. Si la fuente de la entrada tuviera una resistencia, hay que hacer divisores de tensión. Aquí no la trae, entonces la ganancia es, según el formulario, RE entre 1 sobre Gm más RE. La ganancia es esta última, ¿verdad? Dice RE en paralelo con RO entre 1 sobre Gm más RE en paralelo con RO. RE es toda la resistencia del emisor y como aquí tenemos carga hay que poner estas dos en paralelo primero, ¿verdad? Entonces aquí la ganancia queda RE paralelo RL paralelo RO 1 entre Gm, RE paralelo RL paralelo RO. Se ponen los números, se simplifica un poco y la ganancia da 0.78. Esta ganancia de este en particular nunca puede dar más que 1 porque es un seguidor y los seguidores siempre atenúan. Entonces este es un seguidor que me pasa un 78% del voltaje. Si en la entrada le pongo 10 milivoltios, saco 7.8 milivoltios. El circuito atenúa y entonces la pregunta es ¿por qué este amplificador se usa en la práctica? ¿Verdad? Si es un circuito que no amplifica.
lo que vimos es que esta configuración no se usa para subir el voltaje, sino que se usa como acople, porque la impedancia de entrada es muy alta. La impedancia de entrada de la configuración, pues hay que calcularla, ¿verdad? Pero tendríamos que pasar a reflexión estas dos de abajo para arriba, ponerla en paralelo con esto, y por ahí ya está RP, pero la impedancia de entrada es alta, como en kiloohmios, y la impedancia de salida es muy bajita porque se parece a 1/GM. Entonces es la configuración que más se parece a un amplificador ideal y permite conectar cargas pequeñitas. Yo aquí puedo ponerle 8 ohmios y la ganancia no se echa a perder, porque la resistencia de salida es la que domina la ecuación de la ganancia. Entonces la idea general es que si RL es bajito, aquí también va a estar bajo, pero este factor es casi despreciable, entonces al final se cancelan esto sobre esto y da aproximadamente 1. Esta es la mejor configuración para conectar cargas pequeñas. Y lo otro es que aquí no están las impedancias, pero algo que sí es como importante de revisar es que del condensador para atrás, la impedancia de salida, ¿cuánto sería? Sería 1 kiloohmio en paralelo con toda la impedancia que está en la base. Bueno, perdón, la impedancia del emisor, que es 1/GM. El circuito tiene resistencia de base. La pregunta es si hay que poner la resistencia de 10K dividida entre beta más 1. ¿Qué piensan? ¿Esa fórmula está correcta? Esta es con trampa. La respuesta es que es incorrecta. Este término no va. Parece que es la reflexión de 10 kiloohmios que debería verse para allá, pero no lo reflejamos porque para medir la impedancia de salida, ¿cómo tiene que estar la entrada? La entrada tiene que estar en corto, ¿verdad? Y este condensador es un corto en CA, entonces este nodo ya es tierra y esta resistencia está por fuera, ¿verdad? La base está conectada a tierra, entonces la base no tiene resistencia. ¿Sí se ve? Entonces es muy importante, si la configuración tuviera resistencia, la resistencia tiene que estar en serie con la base y hasta tierra, ahí sí la reflejamos, pero como está en paralelo con tierra, el nodo de la base ya no tiene nada conectado. Entonces eso sí es muy importante cuando reflejamos las impedancias. Y lo otro es que la impedancia de entrada sería los 10 kiloohmios paralelo con la resistencia desde la base, que esta sí es RP más beta más 1, RE con RL. Sí se ve, ¿verdad? Porque sería la resistencia que tiene que arriba y la resistencia total de la base, que es RP, más toda la reflexión de lo que tiene el lado derecho. Como el condensador es un corto y las salidas están abiertas, estas dos pasan para arriba. Entonces, de cuidado es esta resistencia de base, que a veces se refleja y a veces no se refleja. Un caso donde sí se podría reflejar es si lo que está a la izquierda fuera un transistor. Vamos a ver cómo explico esto. Si yo tengo un transistor y el transistor tiene una resistencia, yo después tengo esto y tengo el circuito que está mostrado, este no lleva, este sí. La cuestión es que en corriente alterna, este nodo, lo que estamos calculando es impedancia de salida. El nodo de la base tiene resistencia a tierra
el condensador sí está en corto, pero el transistor que está a la izquierda tiene otra resistencia a tierra y este transistor es una fuente de corriente. Las fuentes de corriente, yo podría reemplazar esto por una fuente de corriente. Las fuentes de corriente cuando están apagadas se dejan en abierto, porque la impedancia ideal de este transistor sería infinita. Y entonces la base no queda a tierra y yo tengo que reflejar las dos impedancias, tanto la de la configuración pasada como la de la configuración actual, para poder pasarlas a la salida. Entonces, si el circuito tiene una fuente de voltaje como un micrófono, la base quedó en corto. Pero si el circuito tiene una fuente de corriente como entrada, la base no quedó en corto y las resistencias sí hay que pasarlas. ¿Sí, verdad? No ideal también. Si esta fuente fuera no ideal, tendría una resistencia extra. Este no. La fuente de la. Esta de aquí a la izquierda. Si fuera no ideal, tiene razón, queda algo ahí atravesado. Porque si fuera no ideal, queda una resistencia y la fuente en corto. Y en ese caso ya no puede decir que la base esté a tierra. Entonces la base tendría las dos resistencias todavía. Ajá. Entonces si la fuente tuviera una resistencia, sí hay que reflejar también. Súper. Y después vienen otros tres que estos no están resueltos. Entonces vamos a pensarlos. Por dicha es tempranito. Dice problemas de diseño. Al final del capítulo y al final de la sección de problemas vienen ejercicios de diseñar. En estos problemas el objetivo es calcular los componentes, porque ningún circuito trae componentes. Y lo que da el libro son requerimientos. Entonces dice, para estos siguientes problemas, aunque a menos que se diga lo contrario, asuma que beta es 100 y ese es 6 por 10 a la menos 16 amperios y beta es infinito. Este 6 por 10 a la menos 16 sí es importante mencionar que es para una tecnología de circuitos integrados, porque el libro está orientado como a chips, ¿verdad? Pero los transistores que uno compra normalmente tienen este parámetro bastante más alto. Por ejemplo, 10 a la menos 14, 10 a la menos 13. Entonces esta es una tecnología como de silicio de circuitos integrados. Pero para hacer diseño como en protoboards, con componentes que uno compra, componentes discretos, uno lo que hace es que usa esta constante más alta, como de 10 a la menos 14. Y entonces dice, diseña la configuración de emisor común para que la ganancia sea 10, la impedancia de entrada sea más de 5K y la impedancia de salida sea exactamente 1K. Si la frecuencia de interés más baja es de 200 Hz, se estime el valor mínimo permitido para CBI. Entonces, ¿cómo le entramos al problema? Sabemos que CD y CA tienen que estar conviviendo juntas en este circuito y entonces hay que polarizarlo. Los requerimientos serían que la ganancia es 10, que la impedancia de entrada sea mayor que 5K y que la resistencia de salida sea exactamente 1 kilo ohmio y que la frecuencia mínima son 200 Hz. Entonces, ¿por dónde empezamos? Lo recomendable sería ver de las condiciones qué podemos sacar directamente. Lo primero que podemos sacar es la resistencia de colector. Porque como el efecto de Early es infinito, no está presente, el voltaje de Early es infinito, la resistencia de colector tiene que ser igual a la resistencia de salida, que es 1 kilo ohmio. Entonces ya tenemos un valor para RC. Nos falta la resistencia de base, pero para la resistencia de base necesitamos cumplir con requisitos. Entonces, si la ganancia tiene que ser 10 exactamente, sabemos que la ganancia es menos GM por RC.
Dice que la ganancia tiene que ser 10, pero en magnitud. En realidad el problema no lo dice, pero sabemos que 10 es un número positivo y la ganancia de esta configuración tiene que ser negativa. Entonces son 10 con con el signo que hay que ponerle. Entonces, de esto vamos a sacar que la transconductancia es igual a AV entre RC, que sería 10 entre OK. Y la transconductancia da 10 milisiemens. ¿Sí, verdad? El problema es que la transconductancia ya me define la impedancia de entrada. Entonces hay que ver si cumplimos el requisito que pone el problema o no. Hay que verificarlo. Porque la impedancia de entrada ya no la puedo escoger. El requerimiento es que fuera mayor que 5, pero haciendo esta fórmula, la ganancia y la impedancia de entrada están relacionadas, ¿verdad? Entonces vamos a ver si logramos cumplir el otro. De la transconductancia yo puedo sacar la corriente, porque GM era IC entre VT. Entonces la corriente es GMVT, que serían 10 milisiemens por 26 milivoltios, que son 260 y mili por mili da micros. ¿Verdad? Porque es 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. Y luego tenemos que hacer dos cosas. Primero, calcular la resistencia de base que me deja polarizar 260 micros. Y segundo, calcular la impedancia de entrada. Entonces, sabemos que VSC es igual a I base, resistencia de base, más la tensión base emisor. Y de ahí lo que no tenemos es la resistencia base, porque la corriente sí. Y el voltaje base emisor lo podemos poner como 0.7, ¿verdad? Entonces vamos a despejar la resistencia de base. Bueno, primero vamos a ponerlo en términos de la de colector. Entonces queda IC entre beta RB más voltaje base emisor. Y luego vamos a despejar RB de esta fórmula. RB sería VSC menos VBE multiplicado por beta entre IC. Y dependiendo de cómo queramos resolver, como estamos aquí, podemos hacerlo con la ecuación de Shockley completa. La tensión base emisor es fija porque ya tenemos la corriente. Entonces, si yo tengo la corriente, puedo sacar el voltaje base emisor como VT logaritmo de IC entre IS, que son 26 milivoltios, logaritmo de 260 entre 6 por 10 a la menos 16. La otra era ponerle 0.7, pero vamos a hacerlo con la ecuación exacta. Y entonces aquí abrimos MATLAB 26 milis por el logaritmo natural de 260 micros entre 6 por 10 a la menos 16. Entonces sí tenemos como 0.7, da 0.6967. Lo que voy a hacer es que voy a acomodar esto un poquito. Entonces, de GM sacamos la corriente, de la corriente sacamos el voltaje base emisor, y del voltaje base emisor, que sabemos que es 0.7, vamos a despejar la resistencia de base, que la resistencia de base entonces finalmente queda como 2.5 menos 0.7 por beta, que es 100, entre la corriente, que son 260 microamperios, y la resistencia de base da 2.5, 0.7
por 100 entre 260 micros son 69.23, 69.2 kilo ohmios. Entonces tenemos resistencia de colector y resistencia de base. Y hay que verificar si la impedancia de entrada dio, porque ya no depende de nosotros. Si la impedancia de entrada no diera, ¿qué tendríamos que cambiar? Por ejemplo, si quisiéramos que la impedancia de entrada fuera el requisito más fuerte y que de verdad sea 5K, lo que podríamos modificar es la corriente, porque la impedancia de entrada depende de RP. Y RP es beta entre GM. Entonces, de la impedancia de entrada podríamos despejar GM y volver a recalcular como la corriente. Pero eso nos daría una variación en GM y entonces se nos desajusta la ganancia. Es que la ganancia y la impedancia de entrada están relacionadas. Entonces, bueno, vamos a calcular, pero parece que sí va a dar porque la resistencia base es enorme. Lo que vamos a calcular es que Rin sería resistencia de base en paralelo con RP. Y lo que no hemos calculado es RP, que es beta entre GM, que son 100 entre 10 milisiemens. Entonces, 100 entre 10 milis son 10K. Yo hagámoslo al revés. Primero sacamos el RP y después sacamos la impedancia. Entonces esto va primero, esto va después. Y lo que nos queda es el paralelo de 10K con 69.2K. Entonces son 10 por 69.2 entre 10 más 69.2 son 8.73K, 8.74. Entonces sí dio mayor y no tenemos ningún problema, podemos dejar el circuito así. Entonces les decía que si el RIN no hubiera dado y tuviéramos que reajustarlo, hay que aumentar el RP. Y la forma de aumentar el RP es subiendo o bajando la corriente. Es inversamente proporcional, entonces hay que bajar la corriente. Pero si bajamos la corriente, sube el RP, entonces ya cumplimos con la impedancia, pero tenemos menos transconductancia, entonces AV se cae. Y si AV se cae, lo que habría que hacer es aumentar la resistencia del colector para volver a tener 10. Entonces sí se puede corregir. Yo podría decir que la resistencia de la entrada, por ejemplo, si quisiéramos una resistencia de 10K, se puede hacer el ajuste. Y entonces puedo subir el RP hasta un valor que me dé 10K exactos y recalcular el RC para volver a subir la ganancia. Ahora, el RC tiene un valor máximo. Yo no puedo pasarme más que el voltaje del colector, que lo que el voltaje del colector me lo permita, porque puedo sacar al transistor de la región activa directa si el voltaje del colector baja por debajo de la tensión de base, y la tensión base emisor era 0.7. Entonces la resistencia máxima del colector es con VCC 2.5, Vout con 0.7 y con la corriente que estemos escogiendo en ese momento. Bueno, entonces ya tenemos RC y RB, la impedancia de entrada, y nos falta el condensador. ¿Cómo sacamos el condensador? El condensador tiene que ser un 10%, o la reactancia del condensador tiene que ser un 10% de la impedancia de entrada del circuito a la frecuencia de interés, que es la frecuencia más baja de operación. ¿Sí, verdad? Y entonces 1 entre J
bueno, lo que hay que poner es la magnitud de la reactancia. En realidad, J 2pi F por el condensador que queremos es la décima parte de 8.74 kiloohmios. Y de ahí despejamos la capacitancia. La capacitancia va a ser 1 sobre 10 por 8.74 kiloohmios por 2pi por 200, no, un segundo, porque eso es el inverso. Ya voy. Paso la capacitancia arriba y todo lo demás a dividir. Entonces sería 1 sobre 2pi, 200 Hz, una décima, 874K. Sí, ¿verdad? Ahí está bien despejado. El condensador a la derecha y todo lo demás a dividir. Y entonces queda 1 entre 2 por pi por 200 por 0.1 por 8.74 por 10 a la 3. El condensador mínimo que va ahí es de 0.91 microfaradios. Que como ese valor comercialmente no está disponible, escogemos el valor hacia arriba, entonces le ponemos 1 micro. Y con 1 micro el circuito ya funciona a 200 Hz. Eso es como una introducción a respuesta de frecuencia, porque después en la segunda parte del curso vamos a hacer cálculos con los polos y los ceros de este circuito para hacer diagramas de Bode, que es un poco más formal, ¿verdad? Por ahora sabemos que con esa capacitancia la reactancia tiende a ser cero o a ser despreciable en esa frecuencia, pero no estamos diciendo que esa sea la frecuencia de 3 decibeles, que sea la frecuencia de corte de este circuito, eso todavía no lo sabemos. Pero con ese ya tenemos un problema de diseño. Y entonces no sé qué les parece, si está bien, ¿verdad? Vamos a ver otros. La ventaja es que el libro tiene un montón. En este otro dice: la configuración de esta figura tiene que diseñarse para tener ganancia máxima de voltaje, pero la impedancia de salida no puede pasarse de 1K. Diseña el circuito asumiendo que RE tiene 200 milivoltios, que la idea de ponerle voltaje a RE es que sea aproximadamente 10 veces el voltaje térmico. Esa era una regla que vimos en teoría en alguna parte, lo que pasa es que pasamos muy rápido por ahí. La otra forma es decir que RE tiene que ser 10 veces 1 sobre GM, que eso de ahí es de donde se saca la condición del voltaje de esa resistencia. Entonces por aquí lo que dice es que RE son 200 milis. Y que la corriente que fluye por R1 es 10 veces la corriente de base y que Q1 experimenta una máxima tensión, una polarización directa máxima entre base y colector de 400 milivoltios. Son demasiadas cosas, pero bueno, vamos a poner los requerimientos como en variable aquí escritos. Entonces lo que nos están diciendo es que AV tiene que ser máxima, que la resistencia de salida tiene que ser menor que 1K. No dice que tiene que ser 1K, dice que tiene que ser menor que 1K. Que el voltaje en RE son 200 milivoltios. Y que la corriente de las resistencias es aproximadamente 10 veces la corriente de base. Y lo otro es que el voltaje base colector en directa tiene que ser menor que 400 milivoltios. Esa última dice que desde la base hasta el colector hay un diodito, igual que desde la base al emisor. El diodo base emisor tiene 0.7, ¿verdad? Porque de base a emisor lo normal es encenderlo que tenga 0.7, pero de base a colector siempre queríamos polarizar el diodo base colector en reversa. En la región activa directa, base colector está en reversa. En esta dice que base colector puede estar en directa, pero no por más de 400 milis. Eso se llamaba saturación débil. Es una región de operación. Y entonces podemos usar eso a nuestro favor para ver cómo resolvemos este circuito.
Entonces de esta última condición lo que sacamos es que está en saturación débil. Ok, son muchas cosas, pero tal vez para empezar, la ganancia de este circuito eh, dependía del voltaje de alimentación, ¿verdad? Porque habíamos dicho que la ganancia máxima del circuito depende del voltaje de alimentación. Eh, entonces, vamos a hacerlo así. Si el voltaje en RE son 200 milivoltios, tal vez puedo dibujar ese circuito un poco más grande. No, ahí está bien. Yo tengo 200 milivoltios de caída en RE y tengo 0.7 de base emisora. Entonces el voltaje de la base es 0.9, ¿verdad? Vamos a decir, voltaje en emisor son 200 milivoltios. El voltaje de la base es el voltaje del emisor más 0.7. Entonces es 0.9 voltios. Y dijimos que si está en saturación débil, el voltaje del colector puede ser el voltaje de la base menos 0.4. Que sería 0.9 menos 0.4 es 0.5 voltios. Entonces aquí yo tengo 0.5. ¿Sí, verdad? El problema es por dónde empezamos a resolver, pero como los voltajes del circuito son conocidos porque todo el enunciado nos está dando voltajes, vamos a poner los voltajes de CD primero. Ahora, si yo tengo voltaje en el colector y tengo VSC, yo sé cuál es el rango de voltajes disponibles para la resistencia del colector, ¿verdad? Porque tengo 2 voltios en la resistencia del colector. VRC son 2.5 voltios menos 0.5 voltios. Vamos a ponerlo algebraicamente tal vez primero. Ahí. Es VSC menos el voltaje del colector. Entonces VRC son 2 voltios. Y sabemos que RC lo máximo que puede valer es un K. Entonces vamos a ponerle el máximo de una vez porque el problema pide ganancia máxima. Y si tengo voltaje en RC y tengo RC, la corriente en RC es VRC entre RC. Serían 2 voltios entre 1 kilo ohmio. Son 2 miliamperios. Y ya tengo la corriente. Lo siguiente es que tengo corriente y tengo voltaje en resistencia RE. Entonces podríamos sacar que la corriente de emisor es beta más 1 entre beta por IC, que serían 101 entre 100. No están dando beta, pero el enunciado de todos los problemas de diseño es el mismo. Decía en los siguientes problemas, excepto que se diga lo contrario, beta es 100. Entonces 101 entre 100 por 2 miliamperios. Y la corriente de emisor da 101 entre 100 por 2 milis. Esto da 2.02 milis.
Y entonces la resistencia de emisor la puedo sacar como el voltaje en la resistencia entre la corriente en la resistencia de emisor, que el voltaje son 200 milivoltios y la corriente son 2.02 milis. Entonces 200 entre 2.02 son 99 ohmios. Digamos 100, no habría mucha diferencia porque con 100, lo otro que uno puede decir es que la de colector y la de emisor, las corrientes son aproximadamente iguales y entonces daría más o menos 100. Además está como dentro de la tolerancia, uno compra resistencias de 5%, ¿verdad? Entonces le ponemos ahí 100 ohmios. Ya tenemos RC y RE, nos faltan las resistencias de la base. Lo que podemos hacer, bueno, lo que dice el problema es que R1 tiene 10 veces la corriente de base. Entonces, la corriente de base la podemos sacar de una vez. Es la de colector entre beta. La de colector eran 2 miliamperios y beta era 100. Entonces tengo 2 entre 100 son 20 microamperios. ¿Sí, verdad? Pero son 2000 milis, no, 2000 micros entre 100. Entonces le quito 2 ceros, quedan 20 micros. Y la corriente de las resistencias, entonces lo que vamos a asumir es que el voltaje que tienen que ver las resistencias desde punto 9, aquí hay 2.5 y aquí hay 0. Y que la corriente por aquí es la décima parte, no, 10 veces. La corriente por aquí es corriente de R1. La corriente de R1 es 10 veces la corriente de base. Entonces la corriente de R1 serían 200 micros. Si aquí hay 200 micros, aquí hay 20 micros, aquí nos quedaron 180 micros, que es la corriente de la 2. ¿No? Y tengo voltajes y corrientes y ya puedo sacar las resistencias. Entonces R1 sería 2.5 menos 0.9 entre 200 micros. Ahorita la sacamos. Y R2 sería 0.9 entre 180 micros. La de arriba da 8K y la de abajo 5K. Y como el problema es de diseñar la configuración, ya tengo resistencia de colector, resistencia de emisor, resistencia 1 y resistencia 2. Y este circuito no tiene condensadores, entonces ya eso está bien. Aquí la clave es que si el circuito está polarizado en saturación débil, tiene más ganancia que si estuviera en el borde de activa directa. Porque en el borde de activa directa, la tensión de colector tendría que ser igual a la de base. Y entonces tengo 0.9 y la resistencia de colector tiene menos rango de voltaje. Entonces me hubiera dado menos resistencia y me hubiera dado menos ganancia. Lo que no hicimos fue calcular la ganancia. Pongamos la ganancia y las impedancias para ver cuánto dan. La ganancia de esta configuración debería dar RC entre 1 sobre GM más RE y las resistencias R1 y R2 no cuentan porque están en paralelo con la entrada. Y entonces esto es 1 kilo ohmio entre 1 sobre ¿cuánto era GM? No lo hemos calculado. Entonces habría que calcular GM primero. GM es IC entre VT. IC son 2 miliamperios, VT son 26 milivoltios. Entonces son 2 entre 26, que es 1 sobre 13, que son 76.9 milisiemens.
y la resistencia de emisor dio 99 ohmios. Y entonces la ganancia es 1K entre 1 sobre esto que acabamos de calcular más 99. Son 8.93. Y como es un base común, no es un base común. Este es un emisor común, tiene el título mal. Como es emisor común, la ganancia es negativa. No sé por qué le puse base común. Sí, ya esos problemas de diseño son los problemas difíciles del libro, pero están bien. Y creo que en la presentación viene uno más. Pero bueno, demos un chancecito. Voy a pasar entonces. Igual ahora le subo los apuntes. Lo que no hay es un base común. Me hubiera gustado poner un base común, pero bueno. Este es un seguidor. Y en el seguidor dice, este seguidor de la figura tiene que drive, es ¿cómo pone uno drive? Tiene que conectarse a una resistencia de carga. Drive es como que le entregue corriente. Es que en español no hay una palabra para drive. Tiene que encender una resistencia de carga de 50 ohmios con un voltaje de 0.8. Una ganancia de voltaje de 0.8. Diseña el circuito asumiendo que la frecuencia más baja de interés es 100 megas y como estrategia escoja la caída de tensión en RE mucho más grande que VT para que la resistencia no afecte la ganancia significativamente. Entonces lo que pide el ejercicio es que usemos la regla de diseño para que la resistencia RE sea más grande que la impedancia de salida de la configuración, que es 1 entre GM, y para que todo el combinado me dé 0.8. Entonces vamos a poner igual las restricciones. Lo más fácil sería, no sé, a mí en físicas del cole siempre me decían, copie primero lo que usted tiene, como hacer una listita. La frecuencia mínima es de 100 megas. Y la otra condición es que el voltaje en RE sea mucho más grande que VT. VT es el voltaje térmico. Siempre lo pongo en minúscula. Esa última condición está muy abstracta, pero es una consecuencia de lo que vimos en el curso, de que RE tiene que ser mucho más grande que 1 sobre GM, ¿verdad? RE es aproximadamente el voltaje en RE entre la corriente colector. Y eso tiene que ser mucho más grande que GM, que es IC entre VT. Y entonces los IC se cancelan, ¿verdad? Entonces es una forma diferente de escribir que la impedancia de RE tiene que ser mucho más grande que 1 sobre GM. Creo que esos detallitos pequeños son la parte difícil del curso, porque hay mucha materia, pero acordarse de eso es muy difícil. Por lo menos el enunciado lo está poniendo, ¿verdad? Entonces sabemos que hay que hacerle caso, y entonces voltaje en RE es mucho más grande que VT.
Y mucho mayor, habíamos dicho que tiene que ser un factor de 10 por lo menos. Entonces vamos a decir que el voltaje en RE tiene que ser aproximadamente 10 veces el voltaje térmico. Entonces ya tenemos eso. Para resolverlo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la resistencia a carga fija y necesitamos que la ganancia sea estrictamente 0.8. La ecuación de ganancia de este circuito es RE en paralelo con RL entre 1 sobre GM más RE en paralelo con RL. ¿Verdad que sí? Pero ahí tenemos dos variables porque RL ya está, pero RE no lo tenemos y 1 sobre GM tampoco. Lo que pasa es que RE iba a ser 10 veces 1 sobre GM, según la condición que da el enunciado. ¿Verdad? Porque la otra forma de decirlo es que el voltaje en RE es mucho mayor que VT. Entonces yo puedo decir que 0.8 es igual a 10 veces 1 entre GM paralelo con RL entre 1 sobre GM más 10 veces 1 entre GM paralelo con RL y despejar GM. ¿Verdad que sí? Porque entonces RE sería 10 veces 1 entre GM. Pero para despejar el problema es que tengo que como estirar estas expresiones, entonces sería 10 entre GM por RL entre 10 entre GM más RL y dividirlo entre 1 entre GM más 10 entre GM por RL entre 10 entre GM más RL. Ya eso la calculadora lo resuelve. Pero habría que usar la calcu para poner toda esa expresión. Porque la otra es hacer álgebra y despejarlo, pero qué pereza. Es demasiado grande. Entonces vamos a poner aquí una variable simbólica que se llame gm. Y vamos a decir, resuélvame que 0.8 es igual, y voy a copiar esa expresión, 10 entre gm por la resistencia de carga que era 50 entre 10 entre gm más 50. Todo eso es el numerador. Y eso va a estar dividido entre el denominador, que es 1 entre gm más todo el numerador otra vez. Y si todo sale bien, eso es 2 entre 15. 2 entre 15, vamos a ponerlo como double. Double es porque es un número de doble precisión. Ese es el comando que conozco para convertir una fracción a número. Y entonces G me da 133.33 milisiemens. Entonces ya con eso sabemos que la ganancia tiene que dar fija. Y de GM uno puede sacar la corriente. Y de la corriente podemos sacar las resistencias. Esta era la parte difícil.
Entonces, GM es IC entre VT, de manera que IC es GM VT. IC es 133.3 milisiemens por 26 milivoltios. Entonces tengo 133.3 milis por 26. Son 3.47 miliamperios. Con la corriente de colector puedo sacar la de emisor. Entonces corriente de emisor es beta más 1 entre beta por la de colector, que serían 101 entre 100 por 3.47 milis. Corriente de emisor son 3.5 exactos. Y con la corriente de emisor saco la resistencia de emisor, porque la resistencia de emisor es 10 veces el voltaje térmico entre la corriente de emisor. ¿Por qué? Por la condición que da el problema. Entonces son 260 milivoltios entre 3.5 miliamperios. $74,3 ohmios. Y ya tengo la primera resistencia del circuito. Y por polarización saco la segunda. Entonces, si el voltaje del emisor son 260 y el voltaje del transistor es 0.7, para no usar mucho Shockley, el voltaje de base serían 960 milis. Vamos a copiar eso por aquí abajo también. Si el voltaje del emisor son 260 milivoltios, el voltaje de base sería voltaje de emisor más 0.7. Voltaje de base son 960 milivoltios. Y la corriente de base es IC entre beta, que serían 3.47 milis. Pongámosla de una vez, 3.47 entre 100 son 34.7 microamperios. Y toda esa corriente tiene que pasar por R1 porque tiene un condensador en la entrada. Entonces, la resistencia R1, que sería la resistencia de base, sería el voltaje de esa resistencia, que son 2.5 menos 0.96 entre 34.7 micros. Y de ahí sacamos la resistencia que falta. Entonces aquí abajo la voy a apuntar. Porque es el voltaje que tiene entre la corriente que tiene. Son 44.4 kiloohmios. Ahí con algunos números, 44.38 kiloohmios. Ya tenemos las dos resistencias del problema y faltan las capacitancias. Y las capacitancias tienen que ser un 10% de la impedancia que sigue en el circuito. Bueno, depende, hay varias formas de sacarlas. Entonces voy a hablar un ratito de las capacitancias, que ya solo eso falta. Lo que voy a hacer es que abro una página por aquí para pensar un rato en las capacitancias. La idea sería que la reactancia del condensador 1 sea menor que un 10%
de la resistencia de entrada de este circuito. ¿Cuál es la resistencia de entrada? Es R1 en paralelo con Rp más beta más 1 Re paralelo Rl. Aquí hay un problema, y es que me estoy volando el condensador 2, porque el condensador 2 también tiene que tener su reactancia, ¿verdad? Porque tendría que ser Re paralelo C2 más Rl, o la reactancia de C2 más Rl. Pero C2 todavía no lo he calculado, entonces lo que vamos a hacer es que este tiene que ser menor que el 10% de R1 y toda la resistencia, considerando a C2 como corto, que no necesariamente es un corto, pero digamos que no afecte. Entonces todo esto lo vamos a pasar para allá. Y entonces la capacitancia 1 sería 1 sobre 2pi 100 MHz 2πf por todo esto. Aquí van, la resistencia 1 eran 44.38 y tendríamos que sacar todo esto. Son muchos números, pero Rp es beta entre Gm, que son 100 entre 133.3 era. Ajá. Son 750 ohmios. Uno podría sacar esto primero, entonces son 750 más 101 por el paralelo de 50 con 74,3. Al revés sería 74,3 50. Y ya ahí sale, son solo números, ¿verdad? 2pi 100 megas, una décima, 44.38K. Y vamos a ir viendo cuánto da esto. Bueno, podríamos hacer toda esta expresión de una vez, que son 74.3 por 50, 74.3 entre 50 son, no, más, producto entre la suma, esto por 101, esto más 750, y esto lo podemos meter en A. Y entonces ahora hacemos 44.38K por A entre 44.38K más A. Y todo ese paréntesis da 3.47 kiloohmios. Y el condensador 1 finalmente sería 1 entre 2pi 100 megas, punto 1, 347K, que son 4.6 picofaradios. Es un condensador muy pequeño porque la frecuencia es muy alta. Y el condensador 2 tendría que ser un 10%, pero para que sea independiente de la carga, a C2 le voy a poner un 10% de la impedancia de salida. Entonces la reactancia de C2 tiene que ser menor que un 10% de la impedancia de salida. La impedancia de salida
SRE paralelo 1 sobre GM, y no ocupamos reflexión de impedancia para la derecha porque la resistencia de base está en corto con tierra con la fuente que está en la izquierda. Es lo mismo que dijimos ahora. OEIN está a tierra, entonces R1 no se refleja y pasamos todo eso a ese lado. Entonces el condensador 2 sería 1 sobre 2pi 100 megas, una décima. La resistencia RE era 74.3 ohmios y 1 sobre GM es 1 sobre 133.3 milisiemens, y de aquí sacamos C2. Entonces 1 sobre 133.3 milis da 7.5 ohmios. Esto por 74.3 entre esto más 74.3 me da 6.81. Eso lo guardamos en B. Y entonces tenemos 1 entre 2pi 100 megas, una décima B. Son 2.33 nanofaradios. Y con eso entonces los condensadores son la décima parte de la impedancia de entrada o de la impedancia de salida. Y creo que ya quedó. Sí. Porque C2 no lo tenemos calculado y es un desastre sacarlo porque si no C2 va a quedar como reactancia. Entonces para C1 asumimos que C2 es un corto, digamos, para que C2 no estorbe, y para C2 asumimos que C1 es un corto, lo cual no es del todo cierto, pero es la única forma que tenemos para hacerlo por ahora. Vamos a estudiar que cada condensador es cuando los otros no le afectan, que sería como cortocircuitos. Eso por ahora. Después cuando veamos respuesta en frecuencia hay que hacer algo parecido. Entonces cada condensador que se estudia es ignorando los demás. Y por hoy ya hicimos demasiado, entonces creo que está bien. Gracias por venir. Y la clase del viernes también es práctica. Vamos a hacer práctica de MOSFET. Y entonces vamos a hacer algo parecido. Y lo otro es que no he hecho ejercicios con PNP o con PMOS. Entonces el viernes también deberíamos hacer algunos para combinar. Pero en realidad el examen seguro lo hago con NPNs porque es todo lo que hemos visto. PNP es un caso especial, pero no le hemos dado tanto énfasis. Entonces NPNs y NMOS para el examen. Eso es todo por hoy. Gracias. Y ahí cualquier consulta me escriben o por ahí nos vemos.